Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Les invito a que con un corazón reverente elevemos una plegaria a nuestro Dios para pedir su asistencia, que disponga nuestros corazones y nuestras mentes. Amado Dios y Padre nuestro, venimos en esta hora de la mañana nuevamente ante el trono de tu gracia, pidiendo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu a nuestro favor. Padre, si tú no dispones nuestro corazón, nosotros nos distraemos y no hay temor reverente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la enseñanza el día de hoy nos redarguya y nos permita aplicarla a nuestra vida. Toma mis palabras y guíame con el poder de tu Santo Espíritu para que lo que yo enseñe a tus hijos sea de gran provecho y bendición a sus vidas, los confronte, los edifique, los afirme en la fe y les dé la gracia de cada día asemejarse más a tu Hijo Jesucristo. Así que, Padre, dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1. En la enseñanza pasada meditamos en los versículos 3 al 7 de este primer capítulo, donde vimos el peligro de la falsa doctrina en la iglesia. Vimos que Pablo ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso para que mandara a algunos supuestos maestros que se habían apartado a la vana palabrería que no enseñasen falsas doctrinas, ni prestasen atención a fábulas y a genealogías que en nada edifican a la iglesia, y que lo único que traían era disputas y divisiones en la congregación. El propósito de este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, de prohibir la enseñanza falsa, la doctrina falsa, y enseñar la sana doctrina en la iglesia, era el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas debe producir la sana doctrina en la vida de un creyente. Un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hoy consideraremos los versículos 8 al 11 si nos alcanza el tiempo, o si no, pues terminaremos el próximo domingo. Así que les invito a leer los versículos 8 hasta el 11 de Primera de Timoteo capítulo 1, que será en el pasaje que vamos a meditar esta mañana. ¿Ya están listos, hermanos? Primera de Timoteo 1, 8 al 11 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén y amén. Este pues entonces será el pasaje en el cual vamos a empezar a meditar en esta mañana. La enseñanza lleva por título el uso legítimo de la ley de Dios. El uso legítimo de la ley de Dios. En primer lugar, miraremos el uso legítimo de la ley de Dios, versículo 7. Vamos a empezar desde allí. Empezamos en el 8, pero quiero que lo leamos desde el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, los que enseñaban la falsa doctrina en la iglesia, querían ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que debido a que había falsos maestros que habían desviado del verdadero propósito de la ley a la iglesia, y ellos también se habían desviado, pretendiendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablaban y enseñaban, pues la usaban y la enseñaban de manera incorrecta. Entonces Pablo ve la necesidad de hacer algunas aclaraciones acerca del verdadero propósito y el uso legítimo de la ley de Dios, para desechar la falsa enseñanza que se estaba infiltrando dentro de la iglesia por algunos falsos maestros, como lo vemos en el texto. Así que ponga sus ojos en el verso 8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Vemos en primer lugar que Pablo afirma que la ley de Dios es buena, pero si uno la usa legítimamente. El texto nos enseña que es posible usar la ley de Dios de manera ilegítima, de manera incorrecta o pecaminosa. Parece increíble, ¿no? Pero así es. Tal como Satanás, que usó la palabra de Dios de manera ilegítima, citando las Escrituras con el propósito de tentar a nuestro Señor Jesucristo y hacerlo caer en pecado, usando la ley de Dios de manera ilegítima, incorrecta, de manera satánica. Por eso Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente, pero si se usa ilegítimamente, no resulta en bendición, sino en maldición. Así que la mala doctrina que estos falsos maestros del Evangelio estaban infiltrando en la iglesia de Éfeso tenía que ver con el uso ilegítimo de la ley de Dios. Eso es lo que nos da a entender el texto. Obviamente, la Biblia enseña que la ley de Dios es buena, como lo vemos aquí en este texto. Pero si se interpreta y se usa inadecuadamente, se convierte en legalismo, se convierte en maldición y esclavitud para el hombre, en lugar de traer al hombre un amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, cuando se usa de manera incorrecta la ley del Señor. Recordemos que la ley que Dios dio a Moisés puede ser clasificada en 3 ramas, o así la clasifican los teólogos, en 3 ramas, la ley que Dios dio a Moisés: ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley moral comprende los 10 mandamientos o el decálogo, y estos mandamientos son la manifestación de 2 grandes principios: el amor a Dios, demandado en los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo, revelado en los 6 restantes. En estos 2 grandes bloques se divide la ley moral de Dios,
o se comprime, tal como Cristo lo enseñó en Mateo capítulo 22, 36 al 40. ¿Qué dice Cristo en Mateo 22, 36 al 40 acerca de estos dos grandes bloques de la ley? Alguien se le acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que los 10 mandamientos, el decálogo de la ley de Dios, está dividido en dos grandes bloques. Los primeros 4 son a la gloria y honra y la exaltación de nuestro Dios. Y los 6 restantes es a la honra de nuestro prójimo. Allí está todo el propósito de la ley del Señor, que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo como amamos al Señor. Y en eso consiste la ley ceremonial, la ley moral. La segunda manera en que clasifican los teólogos la ley del Señor es la ley ceremonial. La ley ceremonial fue dada a causa de la transgresión de la ley moral. Y la ley ceremonial consiste en ordenanzas, ceremonias y sacrificios para acercarse a Dios en el santuario. Es decir, leyes para la adoración y el perdón y el servicio a Dios en el templo. Circuncisión, ofrendas, sacrificios, fiestas solemnes, restricciones alimenticias, lavamientos de platos y manos y el vestuario. Es decir, la ley ceremonial tiene que ver con todas aquellas ordenanzas, ceremonias y sacrificios acerca de Dios para acercarnos a Él. Y la ley civil es la tercera manera en que los teólogos clasifican la ley del Señor, la ley civil. La ley civil son las normas para la convivencia, la justicia y el buen orden dentro de la sociedad israelita. Castigos por asesinato, por robos, violaciones, etc. Si no hay una ley civil que rija a la humanidad, pues todo es caos y anarquía. Así que en estas 3 grandes ramas es dividida la ley del Señor: ley moral, ley ceremonial y ley civil. Veamos un ejemplo de ley civil que también está permeada por la ley moral, obviamente. ¿Qué dice Deuteronomios 4, 5 al 8? Deuteronomios 4, 5 al 8 dice, gracias. Dice, acerca de lo buena que es la ley, dice: mirad, ¿están ahí, hermanos? Deuteronomios 4, 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Así que en este texto vemos que la ley de Dios es buena, hermanos, que tiene un propósito santo y sublime para el ser humano. Dice en el verso 5, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El pueblo de Dios tenía que ser regido por esa ley para comportarse como hijos de Dios. Les dice: guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. O sea que la ley de Dios es ¿qué?
nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, ante los impíos. Es lo que nos distingue, porque tenemos en cuenta sus mandamientos y los tomamos por norma de fe y conducta. Y ellos, ¿qué dirán? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El propósito de Dios para con nosotros es que nosotros seamos entendidos, que nos apartemos del mal y vivamos de manera correcta y adecuada ante los ojos del mundo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, Dios de nuestro, en todo cuanto le pedimos? Dios está en todas partes y podemos acercarnos a Él y pedirle y encontrar su ayuda y su socorro. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Justos, justos, su ley es justa, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Así que la ley de Dios, a la verdad, es buena, buena, hermanos. Ahora noten lo que dice Romanos 7, 11 y 12. Perdón, Romanos no, Salmos 19, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. Dice Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí tenemos los atributos de la ley del Señor. Dice que es perfecta, dice que es fiel, dice que son rectos sus mandamientos y dice que son puros. Y todos ellos causan un efecto en el ser humano. En el verso 7 dice que es perfecta, que convierte el alma. Y luego sigue diciendo en el 7 que es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nos dan alegría y gozo, y que el precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos para que no andemos en tinieblas. Todo eso lo hace, ¿qué cosa? La ley del Señor. Y Romanos 7, 11 y 12, ahora sí, Romanos 7, 11 y 12 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Con estos textos que acabamos de ver, estamos corroborando lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:8, que es el texto que estamos estudiando. ¿Qué dice? Pero sabemos que la ley es buena. ¿Cómo es la ley de Dios? Buena, hermanos, es buena, y ya vimos por los textos bíblicos que así es, que es buena. Entonces, hermanos, es muy importante entender eso. Volviendo a nuestro texto, allá regresen a 1 de Timoteo 1:8, podemos decir que lo más probable era que Pablo se estaba refiriendo a la mala interpretación y el mal uso de la ley de Dios que hacían los judaizantes. Cuando el texto dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque eso es lo que dice el texto, entonces podemos decir que lo más probable era que Pablo se estaba refiriendo a la mala interpretación de la ley que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que decían creer en Cristo como el Mesías, pero enseñaban que aparte de creer en Cristo para la salvación de su alma, era necesario obedecer la ley mosaica y las tradiciones judías para ser salvos. Es decir, para ellos el sacrificio de Cristo no era suficiente para la salvación de su alma. Pero el apóstol Pablo combate esta falsa doctrina
aquí en esta carta y en todas sus epístolas. Es más, Pablo escribió la carta de los Gálatas para combatir exclusivamente la doctrina de los judaizantes y enseñar que el hombre no se salva por la obediencia a la ley ni a las tradiciones y ceremonias religiosas, sino por la fe exclusivamente en Cristo y su obra perfecta. Y de eso se trataba la falsa doctrina que estos estaban enseñando. Entonces la pregunta es, si el hombre no se salva por la obediencia a la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque Pablo combatía precisamente esa enseñanza de los judaizantes que decían que aparte de creer en Cristo hay que obedecer la ley para ser salvos. No somos salvos por la obediencia a la ley, somos salvos por la fe en la obra perfecta y suficiente de Cristo en la cruz. Entonces, ¿para qué sirve la ley, hermanos? Básicamente, la ley moral de Dios sirve para tres cosas. Y estas tres cosas hacen que la ley sea utilizada correctamente en nuestra vida. Ahí vamos a dar respuesta si se usa correctamente. Entonces, básicamente, la ley sirve para tres cosas. Porque si la ley no nos salva, y lo que nos salva es la fe en Cristo, entonces ¿para qué sirve la ley? Porque ahí muchos se confunden, muchos creen que es por obedecer los 10 mandamientos que somos salvos y justificados delante de Dios, pero no es así. No se puede ser justo ni ser salvo por la obediencia a la ley, porque nadie realmente puede obedecer la ley como Dios demanda que la obedezcamos. Entonces, para tres cosas sirve la ley. Y en esas tres cosas consiste el uso correcto de la ley moral de Dios. En primer lugar, la ley moral nos revela el carácter santo de Dios. Para eso sirve la ley de Dios cuando se usa correctamente, para revelarnos el carácter santo de Dios. Solo alguien con un carácter absolutamente santo, puro y libre de pecado puede escribir y revelar una ley tan santa y tan perfecta a los hombres como lo es su ley moral. O sea que los 10 mandamientos solo pueden emanar de Dios mismo. No hay hombre sobre la tierra que pueda pensar y crear una ley como esta. De hecho, todas las leyes de la tierra tienen como principio la ley moral del Señor. De hecho, la ley no fue escrita por ningún hombre, hermanos. Hablando de la ley moral de Dios, no fue escrita por ningún hombre. Fue escrita directamente en tablas de piedra por el dedo de Dios. Porque la ley moral emana del mismo corazón y de la misma perfección y de la misma santidad de Dios. No fue por inspiración que la ley fue dada. La ley fue dada directamente y exclusivamente por Dios. En el monte Sinaí, Dios escribió en tablas de piedra con su dedo su santa y perfecta ley. Observen lo que dice Éxodo 31, verso 18. Éxodo 31, verso 18. Dice la palabra de Dios: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, refiriéndose a los 10 mandamientos, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Notan entonces ustedes que la ley moral de Dios fue escrita directamente por la mano de Dios. Dice que dio 2 tablas escritas con el dedo de Dios. La primera tabla, en ella estaban los primeros 4 mandamientos que son a la gloria y la honra del Señor. Y en la segunda tabla estaban los 6 restantes
que son a la honra del prójimo. ¿Ustedes recuerdan los 10 mandamientos, hermanos? Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es ¿qué? Reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero, ni tu animal, ni tu bestia que esté entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que estos primeros 4 mandamientos son a la gloria y honra ¿de quién? De nuestro Dios. Y eso lo escribió Dios con su dedo y nos lo dio a los hombres. Y los 6 restantes, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Hermanos, así que la ley de Dios nos revela el carácter santo, puro y glorioso de nuestro Dios. Solo la mente de Dios, solo Él en su infinita sabiduría pudo dar mandamientos tan claros, tan certeros y tan poderosos, de los cuales emanan todas las leyes que el hombre ha sacado sobre la tierra. Leía yo que habían más de 32,000 leyes que los hombres sacan y tienen que estar renovándolas, pero la ley de Dios permanece ¿cómo? Estable para siempre, hermanos, porque su ley es eterna, porque proviene del Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dice Romanos 7:12? Romanos 7:12, ahorita fuimos allá y lo leímos. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley de Dios es santa, justa y buena? Porque proviene ¿de quién? Del único Dios verdadero, del Dios justo, santo y bueno. No puede provenir de los hombres. Bien. Y entonces, ¿cómo interpretamos o para qué sirve la ley o cuál es el uso correcto de la ley en nuestra vida? Nos revela ¿qué cosa? El carácter santo y glorioso de Dios. En segundo lugar, la ley moral nos muestra que somos en sobremanera pecadores y estamos bajo condenación. Ese es el uso legítimo de la ley. O para eso Dios puso su ley también, para revelarnos que somos en sobremanera pecadores y estamos bajo condenación. Quiero que miremos algunos textos que nos revelan esta verdad. Romanos 3, 19 al 20, por favor. Romanos 3, 19 al 20. Dice así la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y algunos queden, es todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí tenemos el segundo propósito de la ley. Dice aquí el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley de Dios dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Todos los seres humanos, porque hay una ley espiritual que rige a todos los seres humanos en la tierra. Aunque no tengan conocimiento de Dios, la Biblia nos enseña que la ley de Dios está escrita en sus corazones de manera natural.
Y todo hombre y mujer saben y tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. No hay excusa. Testificando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo en Romanos 2. Dando testimonio, acusándolos o defendiéndoles según su razonamiento. Entonces, hermanos, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todos los seres humanos están bajo la ley, los que la conocemos y los que no la conocen. ¿Para qué el Señor entonces dio la ley y la ley se revela al ser humano? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que no hay ningún justo, que todos estamos bajo maldición, bajo condenación. ¿Por qué razón? Porque todos sin excepción hemos violado la ley de Dios, la seguimos violando el día de hoy y la seguiremos violando aún hasta el día de nuestra muerte. Todos. Para que toda boca se cierre, o sea que no puede haber ningún insolente que digas que yo sí soy santo. Yo sí no quebranto los 10 mandamientos. Falso de toda falsedad. Porque nosotros quebrantamos los 10 mandamientos de cabo a rabo, de una o de otra manera, hermanos. De pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, quebrantamos la santa ley moral de Dios. Por eso toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ese es el dictamen que hace la ley en nosotros, hacerme entender que yo estoy bajo juicio, bajo condenación, porque he violado los santos preceptos de Dios. Y luego Pablo aclara en el verso 20, ya que por las obras de la ley. ¿Por qué todos los hombres quedan bajo juicio? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿sí escuchan eso? La palabra ninguno quiere decir ninguno. El Santo Papa, no. Ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. ¿Por qué razón? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, ¿qué hace la ley en nosotros? Revelarnos lo pecaminosos que somos, hacernos entender qué es el pecado y lo separados que estamos de Dios por nuestra maldad. Por ejemplo, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién puede decir que usted no tiene dioses ajenos? ¿Quién puede decir que usted tiene a Dios siempre en primer lugar en su vida? Levántese y dígalo. ¿Verdad que ninguno aquí? Siempre habrá un Dios delante de nosotros. Siempre habrá una prioridad delante de Dios a la cual nosotros nos rendimos. Y así podemos seguir observando y mirando la ley de Dios, y cada mandamiento nos hace ser declarados culpables, 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 culpables. Yo he hecho estudios donde he tomado mandamiento por mandamiento y dicen, no, ese sí yo no lo estoy violando, pastor. Yo no mato, yo no he matado, pastor, yo no he matado. Y me voy al Nuevo Testamento y les muestro que no solamente se mata con pistola o con cuchillo, sino que se mata con palabras, con odio y con resentimiento a los demás. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que insulte a su hermano, que le diga necio, raca, es digno del infierno, dice la Biblia, por boca del Señor Jesucristo. Todos sin excepción hemos violado la ley de Dios. Así que, ¿qué hace la ley de Dios en segundo lugar? Hermanos, ¿están aquí conmigo? Revelarnos en gran manera lo pecaminosos que somos, que estamos bajo condenación. Nos revela que somos pecaminosos y por ende estamos bajo condenación. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque nunca podrá obedecerla como Dios demanda, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Adelántese a Romanos 7:7.
Romanos 7:7. Dice la palabra de Dios. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que, ¿qué es lo que hace el pecado, la ley? Mostrarme el pecado, mostrarme que yo soy codicioso, que yo digo malas palabras, que yo tomo el nombre de Dios en vano, que tengo dioses ajenos, que miento, etcétera, etcétera. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bien, Romanos 7:13. Adelántese al verso 13. Romanos 7:13. Dice así: luego lo que es bueno, como la ley es buena, ¿cierto? Dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, es decir, esa condición caída y de inclinación a hacer lo malo, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, ¿qué es lo que hace la ley en mí? Mostrarme que el pecado es en sobremanera pecaminoso. A veces nosotros creemos que el pecado no es tan pecaminoso, que eso, hacer ciertas cositas, eso no trae ninguna consecuencia. Hermanos, todo pecado produce muerte. El pecado es sobremanera pecaminoso porque todo pecado ofende a Dios. Todo pecado va en contra de su santidad, de su perfección. Así que la ley me muestra que soy pecaminoso y el pecado es sobremanera pecaminoso en mí. Y si yo practico cualquier pecado o caigo en cualquier pecado, eso me muestra que el pecado es aborrecible, porque trae mancha, trae vergüenza, trae dolor, trae tristeza al ser humano. Entonces, hermanos, en segundo lugar, la ley moral nos muestra que somos en sobremanera pecadores y que estamos bajo condenación. Tercero, la ley moral nos hace ver la necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. He ahí el otro uso correcto de la ley. La ley nos hace ver la necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. Si la ley me muestra que soy en sobremanera pecaminoso, que estoy bajo juicio y condenación y que no me puedo salvar por obedecerla porque no puedo obedecerla, entonces esto me hace ver la necesidad de un Salvador, es decir, de Jesucristo. Noten lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas 3:24, por favor. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué hace la ley, hermanos? La ley es como una guía, como un tutor que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley me muestra que soy sobremanera pecador, que no me puedo salvar a sí mismo, que mi pecado me condena, que me hace aborrecible y que no puedo salvarme por mi propia obediencia porque no puedo. Entonces, ¿qué me queda a mí? Confiar en lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por mí? Él cumplió la ley que tú y yo no podemos cumplir. Él obedeció la ley de Dios de manera perfecta en sus tres modalidades: de manera moral, de manera civil y de manera ceremonial. Él obedeció perfectamente la ley, queridos hermanos. Entonces, como Él obedeció perfectamente la ley, yo puedo confiar en Él como mi Salvador. Porque esa obediencia perfecta de Él, cuando yo creo en lo que Él hizo por mí, es decir, obedecer la ley,
esa justicia me es imputada. Dios me la imputa, me la acredita a mí. Y entonces ahora el Padre me ve como si yo hubiese obedecido la ley, no siendo yo el obedecedor de la ley para salvarme, sino Cristo el que la obedeció por mí. Pero no contento con esto el Señor Jesucristo, como yo he violado la ley y usted la ha violado, y toda violación de la ley requiere un castigo, entonces Cristo también recibió el castigo que tú y yo merecíamos por haber violado la ley. O sea que Él muere en nuestro lugar. Hace poco cantamos un himno que es Glorioso Intercambio. Él muere en nuestro lugar, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos por haber violado la ley. Pero también Él cumple lo que tú y yo no podíamos cumplir. Él obedece la ley que tú y yo no podemos cumplir. Y esas dos cosas, cuando creemos en la obra de Cristo, que son esas dos cosas, nos son imputadas a nuestro favor por la fe. Su perfecta justicia, su perfecta obediencia, nos es imputado a nosotros. El castigo Él lo recibe para que yo no sea castigado. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria al Señor, ¿no les da alegría eso? Por eso nos llamamos cristianos. Por eso en Cristo está la salvación, no en la obediencia a la ley. Y ya les voy a explicar ahorita, porque algunos estarán pensando quién sabe qué cosas. Romanos 10:4. Romanos 10:4, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. ¿Qué dice el texto? Que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué es lo que hace la ley? Llevarme a Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley tiene como fin llevarme a Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree en lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Cumplió la ley que tú y yo no podemos cumplir y recibió el castigo que tú y yo merecíamos por haber violado esa ley. Dios no alcahueteó nuestro pecado. Él lo castigó en Cristo. El pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro fue castigado en la humanidad de Cristo. Su obra es perfecta. Su obra es maravillosa, hermanos. Por eso Él es digno de gloria. Por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que se levantó de la tumba venciendo la muerte y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros que estamos en este mundo caído. A Él la gloria, mi Señor amado. Entonces el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Él. Ahora noten lo que dice Gálatas 3, 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13, queridos hermanos. Búsquelo por favor y lea conmigo este texto sagrado. Dice así Gálatas 3, 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice la ley, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén.
Ahora meditemos en el texto después de haberlo leído. Pablo dice, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos aquellos que creen que se pueden salvar obedeciendo los mandamientos del Señor, quedan bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que la ley demanda que tú y yo obedezcamos la ley a perfección, todos los días de nuestra vida, sin fallar, hasta que muramos. Desde que nazcamos hasta que muramos. Eso es lo que demanda la ley. Por eso, si yo dependo de mi propia obediencia, de mi propio comportamiento para salvarme, quedo bajo maldición porque no puedo cumplir el estándar que Dios demanda para mí, que es una obediencia perfecta, y ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente por más que se esfuerce a Dios. ¿Cómo? Pues obedeciendo la ley. Yo no puedo obedecer la ley perfectamente, ni usted, ni yo, ni nadie. Solo hubo uno que la obedeció. Por eso, todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque nadie puede cumplir las demandas que Dios exige. Verso 11. Y que por la ley ninguno, ¿escucharon eso? Ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué razón? Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que nos justificamos delante de Dios? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo y su obra perfecta. De la única manera que podemos ser justos a los ojos de Dios es por la fe en aquel que cumplió la ley por mí y recibió el castigo que yo merecía por haber violado la ley. Es por la fe. Verso 12 nos dice qué es lo que exige la ley. Y la ley no es de fe. ¿Sí notan? La ley no es de fe. Cuando yo vivo por la ley, no estoy viviendo por fe. Estoy viviendo por mi propio desempeño. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si yo determino salvarme por mi propia obediencia, por mis propias buenas obras, estoy frito. Porque la ley demanda perfecta obediencia. Por eso la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Entonces, dado a eso, estamos bajo maldición, ¿cierto? Todos estamos bajo condenación porque no podemos obedecerla. Entonces viene la buena noticia que Pablo nos da. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que estamos bajo juicio y bajo condenación, todos los seres humanos. Pero Cristo nos redimió, nos salvó de esa maldición. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Se hizo maldito por nosotros. Se hizo pecador por nosotros sin ser pecador. Tomó nuestros pecados y se los cargó y los llevó en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que merecíamos por ellos. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y añade, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El que fue colgado en un madero fue Cristo. Y dijo, antes de entregar su espíritu, consumado es. Es decir, la obra que me diste que hiciese, la he llevado a cabo, Señor. Tomé la carga de los pecados de sus elegidos, la cargué sobre mis hombros, sobre mis espaldas, recibí el castigo y la ira y ahora me entrego a ti como sacrificio perfecto. Bendito sea nuestro Cristo. Espero que hayan entendido, hermanos, esta enseñanza del Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. No hay otra manera de ser salvos sino creyendo en Jesucristo. Ahora, la nota doctrinal aclaratoria que deben estar preguntándose algunos. Aunque el cristiano, escúchenlo bien,
no se salva por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesucristo, quien fue el que cumplió la ley en nuestro lugar, eso no quiere decir que no tenga ningún valor para nosotros. La ley continúa siendo el estándar, la luz y la guía para nuestro actuar frente a Dios y frente a nuestro prójimo en este mundo. No la obedecemos para salvarnos, porque el que nos salva es Cristo y la fe en Él, sino que la obedecemos como el resultado natural del comportamiento y el vivir de un hijo que ama a Dios. Amén. O sea que nosotros no desechamos la ley, no somos antinomianos, porque algunos son antinomianos, como ya Cristo cumplió la ley por nosotros, la ley para nosotros no tiene vigencia. Falso. La ley sigue siendo nuestro estándar de comportamiento y de guía y luz en este mundo para vivir como hijos de Dios, no para salvarnos, sino como el resultado natural que debe manifestarse en un verdadero hijo de Dios que le ama y sirve al prójimo. Amén. Y eso es el uso apropiado y adecuado de la ley. No la obedecemos para salvarnos, escúchenlo bien, sino como el resultado natural del comportamiento y vivir de un hijo de Dios que ama a Dios y a su prójimo. Juan 14:15. Juan 14:15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué dice Cristo? Si yo le amo, guardo sus mandamientos. Aunque no los pueda obedecer correctamente, yo los guardo y vivo por ese estándar de vida. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo evidencio yo que soy un hijo de Dios, que he nacido de nuevo, que he confiado en Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Cuándo qué? Cuando guardo los mandamientos de Dios, cuando la ley moral de Dios es mi norma de conducta, por la cual yo guío mis pasos en este mundo. Dice, y el que me ama, es decir, el que vive de acuerdo a mis mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos la gran lección para el día de hoy. El uso correcto de la ley nos lleva en primer lugar a reconocer el carácter santo y glorioso de nuestro Dios. Solo Dios pudo haber escrito y revelado esa perfecta ley. La ley de Dios nos muestra que somos sobremanera pecadores y estamos bajo condenación. Y la ley de Dios nos lleva ¿a quién? A Cristo. A ver la necesidad que tenemos de un Salvador, a ver la necesidad que tenemos de confiar en ese que cumplió la ley por nosotros. Entonces, queridos hermanos, yo anhelo de corazón que usted salga hoy confiando mucho, mucho más en Cristo y su obra perfecta. No confíes en lo que tú haces, confía en lo que Cristo hizo. Y eso transformará su vida. Usted comenzará a actuar por amor, por agradecimiento, con gozo. Usted servirá al Señor no porque el pastor lo vea o porque le imponen normas. Usted servirá al Señor porque eso es lo que emana de su corazón agradecido por lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí me hago entender? Por eso los mandamientos para el Hijo de Dios no son gravosos, porque emanan la obediencia a ellos de un corazón agradecido y profundamente extasiado de ese profundo y maravilloso amor que sin yo merecer nada, Él lo derramó en mi corazón, me perdonó y me dio salvación y vida eterna. Amén. Entonces, pecador, tú que me escuchas en esta mañana, tal vez tú no has creído
realmente en Jesús. Sigues creyendo en Cristo y en su buen comportamiento. Así no te salvarás. Pecador, yo te invito hoy a reconocer que no puedes salvarte por ti mismo. Que por más que te esfuerces, no lo podrás hacer. Te invito hoy a confiar en lo que Jesús, el Santo Hijo de Dios, hizo por ti. A reconocer que eres miserable pecador y que solo la sangre preciosa de su Santo Hijo lo puede limpiar de su maldad y presentarle justo a los ojos de Dios el día del juicio. Es la única manera de enfrentar la muerte, hermanos, de estar preparados para partir de este mundo, estar confiados en Jesús y no en lo que tú haces. No es por leer la Biblia que tú te salvas. Ahora, eso no quiere decir que usted no la debe leer. No es por orar que usted se salva. Ahora, eso no quiere decir que usted no debe orar. Usted lee la Biblia porque es un hijo de Dios que sabe que aquí está la norma de fe y conducta para su vida. Usted ora porque sabe que tiene necesidad de su Salvador y porque Él es el único que lo puede guiar y puede darle sabiduría y entendimiento para poder comportarse como es digno de los hijos de Dios. Querido hermano, ven hoy a los pies de Jesús. Así tú ya lleves tiempo. Hoy inclina tu corazón al Señor y pídale que le dé más claridad de la grandeza de ese glorioso evangelio, de esa gloriosa obra de salvación. Todos los días nosotros debemos predicarnos el evangelio a nosotros mismos, porque todos los días necesitamos de Cristo. La Biblia nos enseña que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia nos enseña que la obra que Él comienza la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, reconozcan al Señor Jesús, confíen en Él de todo corazón, ámanle, sírvanle, ríndanse a Él cada día. Y no pongan su confianza en ningún otro, porque solo hay un camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida y nadie va al Padre sino por Él. Oremos, colóquense de pie por favor. Amado Señor, te bendigo, te alabo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este día. Bendigo a tu santo y glorioso Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estuvo dispuesto a venir a vivir la vida que yo no puedo vivir y a recibir el castigo que yo merecía recibir por mis pecados. Te alabo y te bendigo, oh Padre, porque estuviste dispuesto a entregar a tu único Hijo a la maldición, a la muerte, para salvar a pecadores inmerecedores de tu perdón. Lo único que merecíamos era tu juicio, pero aún así, Señor, quisiste salvarnos y enviar a tu Hijo para eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lamentablemente, Padre, hay muchos que no quieren venir a Jesús para ser salvos, que no quieren abandonar su pecado, Señor. A los tales, Padre, yo te ruego que los redargullas, que toques su conciencia y les hagas entender la maldad de su corazón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, dice tu palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación, dice tu palabra, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz que eres tú, Señor Jesús, la desecharon porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No permitas que eso sea realidad en nuestra vida. Permítanos amarte a ti, Señor Jesús, que eres la luz, y rendir nuestra vida a ti con devoción y entrega cada día. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.